Romina Colachi, secretaria de Extensión de la Universidad de Mar del Plata, ha sido coordinadora de la Red Nacional de Extensión Universitaria, de la Red SUNY, es una amiga con quien hemos transitado los últimos años en la gestión y que tenemos el placer que hoy nos acompañe. Santiago de Arma, de la Universidad Nacional de Rosario, del equipo de extensión que tanto ha transformado la Universidad de Rosario y que ha influido en gran parte de las universidades nacionales con esa mirada de la extensión, del trabajo territorial. Así que gracias, Santiago, por estar acá presente. Y el amigo Corrado Storani, de la Universidad Nacional de Córdoba, quien también con quien también hace años que venimos transitando estos caminos de la extensión y que ha hecho un gran trabajo en la gestión de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha implementado un programa, entre tantos otros, como es las universidades populares, eh, tan significativo en el contexto del sistema universitario nacional. La idea de hoy era compartir un poco las experiencias del trabajo territorial de cada una de las universidades. Había los centros comunitarios de extensión de Mar del Plata, el programa académico territorial de Rosario, las universidades populares y otras iniciativas que tiene la universidad, no solo pensando en qué ha ocurrido en estos tiempos de pandemia, sino también porque lo que estamos pensando y diagramando, y por eso la importancia de que nos acompañen estos amigos y amigas, es diagramar el 2021 y la agenda post-pandemia en cada una de nuestras universidades, y estas tres experiencias, o estos tres trabajos que llevan adelante nuestros amigos, están por supuesto en nuestra agenda para poder avanzar en ese sentido en lo que viene. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a Corrado, Santiago y Romina por estar acá hoy presentes. Los dejo, comenzamos con Romina, si les parece. Seguimos con Santiago y si no tenés problema, Corrado, cerrás vos. No hay problema. y, y después abrimos un momento de diálogo. Si alguno quiere adelantar las preguntas por el chat, mejor, así lo hacemos más ordenado, y si no, abrimos después los micrófonos, no hay problema. Romy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué lindo encontrarnos una vez más, como lo venimos haciendo durante este año complejo que nos toca vivir. Ahora me voy a referir un poco a eso y muchas gracias, Claudio, por esta invitación de esta serie de encuentros, y digo serie porque es 2 de 3, ¿no? Ya pasó, estuvo el primero esta semana y este es el segundo y tenemos uno más. Lo cual está bueno porque nos da esta posibilidad de historizar y de enlazar algunas cuestiones. Como siempre yo pensaba en el título, me parece que el título enmarca un poco cuál es la invitación y hablar de qué, y a esta propuesta que es, bueno, estar como disparador de algunas experiencias, pero después poder intercambiar en conversación con todos ustedes. Lo primero que pensaba es esto de la universidad en diálogo con el territorio, justamente una de las variables que tenemos más alteradas en esta situación contingente. Pero también pensaba en este modo de enunciarlo que tomó Claudio, que es la universidad en singular, ¿no? Cuando acá estamos reunidas diferentes universidades. Y creo que esto enmarca también poder pensar la universidad pública de la Argentina como identidad. Y como identidad, en este momento la Universidad Argentina tiene algunas cuestiones importantes para subrayar. La extensión particularmente en un momento histórico, año en que se aprueba por primera vez el renglón presupuestario, lo cual nos enmarca en la universidad pública de una manera diferente y jerarquizada y con un apoyo importante y singular en estas circunstancias, y que creo que también tienen que ver con un recorrido y una lucha histórica, pero también con el momento particular en el que vivimos, en donde la extensión de la universidad argentina y en realidad también de las universidades latinoamericanas se presentan como hito histórico, ¿no? A través de ese compromiso social que también enmarca el título
frente a la situación de la pandemia. Y este lugar que nos plantea, yo tomaba una palabra que circuló hoy en una nota que Daniel de Micheli publicó tempranito, dice desde la incertidumbre, porque estamos ante una situación inédita que no tiene antecedentes, yo lo planteaba en algunos otros conversatorios, no tenemos nada parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? Y además no tenemos muy claro cómo sigue. Esta dificultad de poder pensar en la proyección del tiempo, en la planificación, con tiempos que querríamos, desearíamos que pasaran rápidamente y de otra manera, y que allá por Europa, que empezó antes que nosotros con la pandemia, nos va mostrando que ese recorrido no es tan sencillo. Y nos planteó muchísimos desafíos a la universidad pública, hacia los territorios, por supuesto, pero también hacia el interior de la universidad como territorio. Tuvimos que buscar rápidamente estrategias para seguir funcionando y se agudizaron, no solo en los territorios, sino también en las universidades y en las comunidades universitarias, nuevas desigualaciones. La conectividad fue una de ellas, sobre la que tuvimos que actuar, y también otras urgencias que tuvieron que ver con la salud, con la alimentación de la situación de los estudiantes, del personal universitario, de los docentes. Se alteraron profundamente los modos de enseñar y de aprender. Sabemos que se reemplazó el encuentro, yo voy a decir carnal, el encuentro de los cuerpos, el encuentro presencial, y dio lugar a estos encuentros virtuales. Y ahí me parece que hay una luz roja que tenemos que por lo menos revisar, porque la virtualidad nos permitió y seguimos sosteniendo esta posibilidad de encontrarnos más allá de las distancias geográficas, pero también entiendo que estas plataformas están asociadas a intereses particulares que tienen que ver con la mercantilización de la educación, entre otras cosas, y por lo tanto creo que debemos utilizarlos al menos de manera crítica. Potentes, útiles como herramientas, pero mirándolo críticamente, ¿no? Así que creo que esta es una de las cuestiones en cuanto al momento actual que tenemos que poder pensar. También quería hacer una referencia a la perspectiva de género en la que nos pone esta situación. Recién cuando abríamos el espacio estaba Julia, que está manejando la plataforma, y a su alrededor cruzaba algún niño, alguna niña. Esta situación de virtualidad, esta situación de tener que establecer algunos cuidados, también volvió a marcar la perspectiva de género. Las mujeres quedamos muy particularmente atravesadas, tanto en el ámbito privado como también en lo público, ¿no? En las casas y también en los espacios de cuidado como son los comedores, los merenderos y los barrios. Pareciera que ahí nunca es equitativa la distribución de las tareas, y no quería dejar de referirme a esto. También inauguró otras prácticas que son muy buenas, como estos encuentros. Para extensión, recién hablábamos del cansancio, del agotamiento que veníamos atravesando, en la cantidad de encuentros virtuales que estamos teniendo, y esto significa que nos obligó a encontrarnos a pensar, y creo que esto despertó un potencial y una sistematización del encuentro que no veníamos teniendo, y me parece que eso fue importantísimo. Lo veo a Pablo, estaba Juanma, Lucho Barreras. Bueno, este año nos vimos como nunca, pese a todo. Claudio mismo. Bueno, tuvimos que generar, creo yo, espacio de pensamiento. Ahí donde se implantó esto que se parece a una catástrofe, en el sentido de que se alteraron situaciones de nuestro modo habitual de vivir, se alteró coordenadas como tiempo y espacio, y eso es lo que tiene un poco de parecido a otras situaciones de catástrofes naturales o sociales,
hizo que todo temblara, ¿no? No hay piso que se quede quieto. Y esto nos obliga quizás a crear estos encuentros fraternizados en donde en paridad podemos pensar cómo seguir. Y por supuesto alteró profundamente el vínculo de las universidades con el territorio, sobre todo en la función de extensión. Porque si nosotros pensamos que la intervención extensionista tiene como vector el encuentro colectivo en territorio, con presencia de estudiantes y con organizaciones sociales, eso que Fernando Ulloa, un gran psicoanalista, llamaba la numerosidad social, uno diría, es todo lo que está limitado a través de las condiciones del distanciamiento. El encuentro y sobre todo la potencia colectiva, el ser muchos en un territorio. Así que de alguna manera todo lo que hacíamos desde extensión tuvo que repensarse, resignificarse. Dependiendo de las fases en esta misma dinámica, algunas de las situaciones pudieron sostenerse o pudieron sostenerse por diferentes periodos. Esto es algo de lo que nos pasó en Mar del Plata. Periodos de menor contagio nos permitió una presencia territorial, sobre todo al inicio, que después volvió a quedar suspendida o cancelada en los tiempos actuales, ¿no? Donde los contagios son muchos más fuertes y muchos más altos en números. A mí me surgen dos necesidades antes de contar la experiencia de lo que venimos haciendo en Mar del Plata. Uno es poder especificar desde dónde pienso la extensión, y en todo caso qué es lo que le da marco a la gestión de la Secretaría, gestión pensada como ese potencial, como esa capacidad de hacer que tenemos las universidades. Y por otro lado, poder pensar las condiciones de época, ¿no? Historizar, porque de alguna manera pensamos la pospandemia, pero no podemos desprendernos de la situación presente, y cuando hablamos de la agudización o la profundización de las desigualdades y de la pobreza estructural, estamos diciendo que venimos también de una historia reciente, inminente a esta situación que estamos atravesando ahora. Cuando digo cuál es el marco desde el cual me presento, y esto que Claudia hacía referencia también a la Universidad de Rosario, con quienes compartí mucho y me acompañaron muchísimo en el inicio de la gestión, me toca presentar el modelo o el marco desde el cual pienso la extensión, y es el modelo de la extensión crítica. ¿Qué es lo que plantea la extensión crítica? Yo creo que piensa en otro modelo de universidad, o sea, no solamente define lo que tiene que ver con la extensión, sino que es pensar en otro modo de ser y de habitar la universidad. En síntesis, después tendremos algún tiempo para intercambiar sobre esto si quieren, rompe el modelo tradicional iluminista de las universidades y también de la extensión, ¿no? Lo que tiene que ver con la transferencia de conocimientos, una universidad dueña de un saber que ilumina las ignorancias de las periferias, y lo que establece es el diálogo de saberes, o lo que de Sousa Santos conceptualiza como ecología de saberes, ¿no? Esa manera de construir un saber en conjunto, en el entre de lo académico y lo popular. Pedagógicamente también plantea un quiebre porque nos presenta otras maneras de enseñar y de aprender, da lugar al aprendizaje situado, en contexto, territorializado. Rompe de esa manera la episteme tradicional, abandona la comodidad áulica y nos presenta lo que nosotros llamamos el aula a la intemperie. Y atraviesa también la formación profesional y también la científica, porque nos plantea una formación transversal y humanizante, donde pensamos en profesionales futuros que están formados desde el compromiso ético, social, político y solidario. En ese sentido, surge como resistencia y como erosión a los modos de colonización, de opresión, de dominación, que están ligados a las formas de vida o de muerte, digo yo, neoliberal. Tiene pilares que están ligados a lo vital, a lo democrático,
a lo popular, a lo colectivo, y también al feminismo como herramientas de transformación social. Tomasino lo planteaba hace poco como politicidad ética, y yo creo que hay que también sumar esta manera subjetivante en la que podemos intervenir las universidades. Y para historizar la época, yo tomo un pensador contemporáneo, un filósofo, que es Diego Stulwark, que se apoya además en otras conceptualizaciones, como son las de Guattari, y también toma Rita Segato. Diego lo que pone en discusión son las formas de vida. ¿Por qué cuando hacemos referencia a esta época tan teñida de políticas neoliberales no nos referimos solo a las condiciones económicas, sino que es un modelo que está sostenido sobre la colonización, sobre principios patriarcales, y que quizás su mayor éxito tiene que ver con esta manera de modelar las formas de vida. Es un discurso económico que se expande a todas las zonas de la vida humana, ¿no? Y también se instala, y yo creo que esto nos exige la revisión permanente sobre las lógicas universitarias. Diego dice que es el gobierno de las almas y de las conductas, y que es una manera de poner la potencia social bajo la forma empresarial. Planteo esto porque creo que nos presenta claramente, nos permite visibilizar cuáles son los obstáculos desde los cuales la extensión crítica tiene que trabajar y pensar para no repetir otros modelos. Diego Stulwark dice que nos implica un modo de estandarización de las formas de vida. Rita Segato habla de la desensibilización, ¿sí? Esa pérdida, esa incapacidad de ver lo que se vuelve invisible, esa incapacidad de sentir empáticamente y esa cosificación que se nos presenta con respecto al otro y al semejante. Es un mundo donde todo se transforma en producción, donde el vínculo tiene que ver con esta relación productiva de intereses, y entonces no hay sujeto. Y si no hay sujeto, yo no tengo empatía frente al padecimiento del otro. Entonces, acá la disputa no es sobre un régimen económico, sino que es sobre el modo como se produce la subjetividad. Para llegar un poco a las experiencias que nos planteamos desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, creo que fue necesario, no sé, un esfuerzo primero desde todas las funciones, ¿no? Si el protagonismo hasta el momento en las problemáticas sociales y el territorio lo venía llevando adelante la extensión, quienes estamos además acostumbrados a trabajar con la situación de la emergencia y con las urgencias, la situación de la pandemia y de las problemáticas sociales hizo que la universidad completa virara sobre estas necesidades. Hubo un viraje muy importante, también de la transferencia, porque había que informar, ¿sí? Porque había que transferir conocimiento, de la investigación, sin lugar a dudas, de la innovación, también desde la docencia. Entonces yo creo que hubo un viraje de toda la universidad y de todas las universidades sobre la situación de urgencia. También apelamos a otros modos, no fue la semana pasada, fue esta misma semana, Claudio, ¿no es cierto? La presentación de Leandro, de la SPU, que nos hablaba del PUPLEC. Bueno, hicimos rápidamente convocatorias a voluntariados, ¿no? Donde lo que está en juego es el salvar vidas, por eso yo hablaba de catástrofes, es necesario actuar rápidamente, y los voluntariados, que no es el modo habitual que proponemos desde la extensión,
son absolutamente necesarios en este momento. Y llego a esto porque también quiero plantear una particularidad que tuvo la Universidad de Mar del Plata, quizás también otras, que tuvo que ver con poner a disposición la fundación de la universidad. Esto es colectas económicas. Se compraron desde la universidad alimentos y elementos sanitarios o lo necesario para poder producir esos elementos sanitarios como el alcohol en gel desde la universidad y repartir en los barrios de General Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata y la zona. Nosotros tenemos, como decía Claudio, era un poco la invitación a poder pensar los centros de extensión universitaria. Mar del Plata tiene en este momento 9 centros de extensión universitaria, con más de 5 años de funcionamiento. Y están planificados la apertura de 2 centros más. ¿Qué son los centros de extensión comunitaria? Son dispositivos que existen en la ciudad, pero también en algunos partidos vecinos, desde los cuales la universidad funciona en territorio, particularmente desde la Secretaría de Extensión, con una estructura de equipo mínimo, tiene un docente a cargo y un becario de extensión, que es un estudiante avanzado, formado en extensión, y no tienen estructura edilicia propia, sino que trabajan en instituciones mixtas, puede ser en una cooperativa, en una sociedad de fomento, en una escuela. Es la presencia que tiene la universidad a través de la cual articula las demandas específicas de esa región, de ese territorio particular, con, por ejemplo, la convocatoria de actividades o proyectos o programas de la universidad. También son sedes a través de las cuales se reciben las prácticas sociocomunitarias, y también se relevan algunas problemáticas que se vehiculizan a través de la investigación. O sea que de alguna manera son espacios óptimos para la integralidad de las funciones a las que debemos universidades, aquellas convocatorias que ya habían sido evaluadas, reorientaron su profesión de emergencia y pudieron seguir trabajando, como lo decía, algunas presenciales y otras virtuales. Y se dio una dinámica muy en la ciudad de Plata, organizó, esto fue un movimiento social espontáneo de los distintos barrios, fue la forma en que se organizaron los vecinos, a través de los cuales estos comités, vecinos, clubes, instituciones del barrio, iglesias y movimientos sociales, crearon comités para atender tanto lo alimentario como lo sanitario, principalmente la demanda social, que aparecía en los distintos barrios de extensión. Trabajar con los las instituciones municipales, contaba que pudo comprarse a través de la fundación. Lo que pasa es que esta manera de asistir, contra la que nosotros tenemos una crítica metodológica, por supuesto, y creo que no puede sostenerse en el tiempo, sino que responde a la urgencia, nos permitió hacer una lectura conjunta con los comités barriales del diagnóstico social de la situación. Trabajar más que pudieron relevarse en los barrios. La primera tenía que ver con lo alimentario, ¿sí? Lo urgente. La segunda tenía que ver con lo sanitario, también urgente. Apareció, por supuesto, lo que tuvo que ver, o lo que tiene que ver con la situación de violencia de género y la situación de la violencia institucional en los barrios.
La quinta alerta sobre la que se trabajó tenía que ver con el control de precios, que fue más necesario al inicio de la pandemia que en la actualidad. ¿Qué hizo la Secretaría con esto? Conjuntamente con una comisión que se había creado previo a la pandemia. Perdón, ¿voy bien con el tiempo, Claudio? ¿Está bien? Voy cerrando. Sí. ¿Qué hizo la Secretaría de Extensión con esta situación y con este diagnóstico? Asociado con lo que dije de la Fundación y asociado con una comisión que se había creado previamente a la pandemia, que se llama la Universidad Nacional de Mar del Plata contra las Desigualdades, fue crear dispositivos específicos frente a esa situación de demanda. Algunos de los programas que surgieron, uno particularmente que muy brevemente les voy a relatar y después si quieren lo charlamos, se llama, está en funcionamiento, Cuidar a quienes cuidan. Entonces lo que hicimos fue crear dispositivos de acompañamiento a los referentes barriales. Esto significa que hacíamos y hacemos grupos en su momento presenciales y en este momento, por suerte tuvimos la oportunidad de crear el lazo presencial que da una base diferente en el seguir trabajando. Entonces, fue acompañar a los referentes barriales, es acompañar a los referentes barriales en temáticas específicas. Una de esas tuvo que ver y tiene que ver con la alteración que produce estar a cargo de un comedor o de un merendero, ¿sí? Si ustedes quieren, ahí se da, yo lo contaba hace poco en un conversatorio, este diálogo de saberes entre quienes tienen que repartir las viandas en los barrios, ¿sí? Y un equipo interdisciplinario que acompañó y que acompaña subjetiva y también el padecimiento que van sintiendo estas mujeres en esa entrega cotidiana que hacen a las necesidades de sus compañeros y compañeras en el barrio. Que como ustedes saben y como estará pasando en todo el país, se multiplicó la demanda fuertemente. También a los referentes barriales que trabajan en acompañamiento a la tercera edad, también a los referentes barriales que trabajan en acompañamiento en situaciones donde aparece la violencia de género. Entonces se trabajó con dispositivos específicos ocupándonos de esta situación que había sido diagnosticada por los comités barriales. Por supuesto, todas las facultades se pusieron a disposición, como en otras, se hicieron máscaras, se hicieron tapabocas. Hubo algo muy interesante que es que los comedores cocinan a leña, ¿no? Por el alto costo que tienen otros modos de producir esta energía. Entonces, junto con esta convocatoria de PUPLEC, una de las cosas que estamos haciendo es poder hacer hornos de barro como construcción comunitaria, conjuntamente con cooperativas en los distintos comedores de Mar del Plata, lo que resuelve parte de la situación. Por supuesto, también hay voluntarios trabajando en los centros de telemedicina, donde hay un acompañamiento y una orientación a los que están confirmados como positivos y también a los vínculos estrechos. Esto es con capacitaciones que se han hecho con las políticas tanto de la provincia de salud como de la nación, y también en el detectar en los barrios. Y el detectar en los barrios se dio en esta misma plataforma que yo les estoy contando, porque se hizo conjuntamente con los comités, con quienes participan en los comités barriales de emergencia. Y acá tuvimos estudiantes, docentes, graduados y compañeros y compañeras de los barrios en esta misma capacitación y en este mismo rol de acompañamiento en los barrios de Mar del Plata. Para ir cerrando un poco, yo creo que la pospandemia, que no sabemos cuándo viene la pospandemia, es la continuidad y la profundización de lo que tenemos. Lo que me parece es que no podemos correr y olvidar lo que esta situación nos generó, que son estos lazos solidarios sobre los cuales la universidad, lo voy a volver a decir en singular, como identidad pública en la Argentina, demostró su máxima capacidad de compromiso social.
y esto es lo que tiene que sostenerse, con una revisión crítica de qué es lo que no debe sostenerse. Yo hablaba del asistencialismo, o hablaba de otros modos de funcionamiento, cambio los voluntarios por las prácticas sociocomunitarias, que es donde creo que debemos apuntar. Entonces hablamos de que el camino es colectivo, que necesitamos la integralidad de las funciones como eje de ese compromiso social, ético, político y solidario. Los hornos comunitarios, las huertas comunitarias, la posibilidad de las prácticas socioeducativas o sociocomunitarias. Y vuelvo a tomar para cerrar a Diego Sturbar en una definición que dio y con la que yo me sentí rápidamente identificada. Él habla del ser trabajadores del lazo. Yo creo que nosotros tenemos ese imperativo, ser trabajadores del lazo social, crear colectivos con intención de producción simbólica, recuperando deseo. ¿Por qué recuperando deseo? Porque recuperar el deseo es que lo que rompe el automatismo o la estandarización del repetir el modelo de vivir, de esas formas de vivir que nos venden como pseudoeternas, ¿sí? De aquello que no podemos cambiar. La construcción es en lo singular, la manera de salirse de lo estandarizado es volver a la lectura y a la construcción en la singularidad de las situaciones. Por eso nuestra intervención es contextual y situada. Entonces es crear colectivos con intención de producción simbólica, recuperando deseo, recuperando sensibilidad, recuperando ternura, oponiendo a la crueldad de estos modos de vivir, la ternura de volver a crear, fundando ecosistemas de diálogos, de cuidados, como expresión ética y política de ser ciudadanos y ciudadanos y habitantes de nuestra universidad. Esta es la experiencia que comparto con ustedes y después intercambiamos. Gracias. Muchísimas gracias, Romy. Como siempre, ¿no? Hay una compañera, Mariela, de la Universidad Provincial de Córdoba, hacía algo que comparto. Siempre un placer escucharte. Así que muchas gracias por haber compartido esto, y parece que ahí nos queda varias puntas para reflexionar. Una tiene que ver con eso, cómo construir procesos dialógicos más ambiciosos a partir de esta asistencia, o de estos voluntariados en esta emergencia, pero cómo eso lo transformamos o lo capitalizamos para esta extensión crítica que hemos conceptualizado desde un primer momento, para potenciarlo. Santiago de Arma, el secretario de Extensión de la Universidad de Rosario. Aclaro, porque ayer hablábamos con él, digamos, él va a exponer y tiene una reunión en unos minutos con el municipio, si no recuerdo mal, así que probablemente no tengamos tiempo para las preguntas si van dirigidas a Santiago. Igual hay algunos de los compañero del equipo de extensión de la Universidad de Rosario, creo que ahí está Pablo y no sé si algún otro, así que se harán cargo de contestar si hay algo de Rosario. Así que, Santiago, te damos pie para que puedas comentarnos tu experiencia. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerte, Claudio, y a toda la Universidad Nacional del Río Negro, por la invitación a poder compartir. Principalmente me parece que la verdad es que sí, es que un poco, Claudio, lo hablábamos antes de esta cuestión de la sobrecarga de charlas y de Zoom y demás, pero sin embargo uno no deja de estar, porque bueno, y así como decía Claudio, siempre es un placer poder compartir, escuchar, lógicamente a Romy siempre, pero también poder compartir entre todos e intercambiar. Así que bueno, también es un honor poder estar junto a Romy y Conrado, dos amigos. Yo inicié en la gestión acá en la Universidad de Rosario, creo que era cuando Romy también asumía, y Conrado, si no me equivoco, no hacía mucho tampoco que estaba. Así que bueno, hemos compartido varios años juntos, y eso es siempre
un honor poder formarse al lado de grandes personas. Bueno, y en mi caso voy a comentar un poco la experiencia del programa académico territorial, un programa que se aprobó en nuestra universidad en el año 2017 y que fue el producto o el fruto de un trabajo sumamente comprometido y por sobre todas las cosas sostenido a lo largo de los años por un gran equipo de gestión de nuestra universidad, de la cual tengo la suerte de formar parte desde hace varios años, y la cual también se nutrió de muchísimas experiencias que también eran vigentes en ese momento en Argentina y en Latinoamérica, y en eso hago referencia al programa integral metropolitano de la UDELAR, al gran aporte que ha hecho Humberto Tomasino para que este programa se pudiese llevar adelante en nuestra universidad, y el gran aporte que han hecho muchos amigos y amigas de toda la extensión latinoamericana para que esto se pueda hoy materializar. Así que en ello el agradecimiento a todos los que han generado su aporte. También agradecer, creo que estaba recién Juanma, quien estuvo en la gestión de la extensión en la Universidad de Rosario durante muchos años, y creo que es un poco el gran artífice también de muchas de estas políticas de gestión de la extensión que hicieron que en nuestra universidad la cuestión de la integralidad ya sea una cosa a no discutirse por el hecho de posicionar a la extensión desde otro plano. Así que, bueno, el programa básicamente y lo que quería comentarles es que, bueno, surge a raíz de creo yo, una conjunción de diversas actividades que se venían llevando adelante en el territorio, de muchos equipos docentes, estudiantes y no docentes de nuestra universidad, pero que de manera aislada venían llevando hacia adelante en la ciudad, y bueno, un poco eso fue lo que motivó a generar una estructura, a generar un programa que tienda a reunir este tipo de experiencias que tenían algunas características particulares, por sobre todas las cosas, que fueron después las que terminaron definiendo como algunos de los ejes sobre los cuales se basa el programa, que más adelante se los voy a comentar, pero principalmente también hubo algunos puntos sobre los cuales se pensó este programa que tenían que ver con estas cuestiones, como decir que muchos equipos trabajaban cuestiones similares y sin embargo no tenían conocimiento uno de otros de lo que se venía llevando adelante, no existía una vinculación o una articulación. Otra que muchas veces quedaban circunscriptos a las relaciones personales o individuales. Eso también fue una de las cuestiones que identificamos al momento de pensar esta plataforma. La dificultad por sobre todas las cosas de sostener los procesos en el tiempo, creo eso que es algo que ha caracterizado muchas veces a los procesos de extensión antiguamente, y creo que fue una de las cuestiones que nos ha hecho también pensar en generar plataformas de este estilo. La falta de institucionalización muchas veces de estos procesos en el territorio, y principalmente creo yo la dificultad para afrontar los problemas de base que se presentaban. Incluso muchas veces que cuando los problemas eran detectados, la dependencia directa de los equipos al formato de convocatorias anuales hacía que muchas veces no se le pueda dar continuidad a el abordaje de esas problemáticas. Entonces como que se terminaba como anualizando la problemática también, cuando en realidad los territorios, sabemos bien, son totalmente distintos a esa lógica. Entonces bueno, ahí fue que a raíz de eso, y repito y digo, junto a un gran trabajo que se hizo desde el área, junto al equipo y junto a Humberto, se pensó en algunos de los ejes que iban a regir esta nueva plataforma, este nuevo programa, que pasaban principalmente con cuestiones que nosotros veíamos como ejes fundamentales que podían venir a solucionar, o aunque sea a poder pensar en colaborar en la solución de algunas de estas problemáticas, y que tenían que ver con pensar procesos integrales y curriculares por sobre todas las cosas, donde, bueno, ahí estaba pensado la posibilidad
creo yo, de permitir de que romper un poco esta lógica de la extensión, y esto tomo las palabras que Juanma muchas veces repite, de los sábados por la mañana, es decir, romper un poco de eso y meter el acto educativo en cada una de estas intervenciones. El trabajo permanente en el territorio, permanente digo sostenido, acompañado, pero por sobre todas las cosas de tiempo. El aprendizaje por problemas, la ecología de saberes, a la cual hacía mención Romy previamente, el trabajo en red y la gestión participativa también son ejes que fundamentan este programa, y también un eje fundamental, que creo que hemos hecho acá en la universidad un ejercicio hace no mucho tiempo, la cuestión de la sistematización de las experiencias. Un eje que nosotros particularmente lo consideramos fundamental por el hecho de no solo la posibilidad de generar registros de lo que muchas veces hacemos en el territorio, sino también por la posibilidad de poder repensar nuestras propias prácticas, que es una cuestión que creo yo, quienes estamos en gestión más todavía, pero también los docentes, los estudiantes y los no docentes que atraviesan procesos de extensión, no muchas veces nos tomamos el tiempo para poder repensar nuestras prácticas y poder, por sobre todas las cosas, reflexionar para pensar el futuro. Entonces, en eso me parece que lo destaco como un eje clave y fundamental de lo que nosotros hoy consideramos como nuestro trabajo principalmente en el territorio. Y básicamente también lo que se planteó, y en eso, por eso me gusta hacer mucha, no es por ser autorreferencial, pero sí por hacer fuerte hincapié, es la posibilidad de los equipos de gestión y los equipos territoriales acompañando este tipo de procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros veíamos como que había muchas experiencias, las cuales se veían atravesadas por algunos de estos ejes, pero que sin embargo quedaban como aisladas al momento de pensar el sostenimiento de estas prácticas. Entonces veíamos como que había organizaciones las cuales había equipos de extensión acompañando a algunas organizaciones, pero que sin embargo el vínculo se veía muchas veces interrumpido o no era sostenido y demás. Por eso fue que hicimos un fuerte hincapié, y eso también fue un gran esfuerzo de nuestra universidad y de la gestión y de las gestiones de nuestra universidad, de apostar mucho al recurso humano por sobre todas las cosas para poder darle valor a esta práctica desde el hecho del acompañamiento desde las gestiones de la universidad a cada una de estas experiencias en territorio que se llevan adelante por parte de docentes, estudiantes y no docentes de nuestra universidad. Entonces, estos equipos creo que permitieron que hoy en la universidad haya grandes experiencias. Bueno, creo que la experiencia emblema nuestra y la experiencia que muchos y muchas de ustedes conocerán por haber estado compartiendo con nosotros acá en la ciudad, tiene que ver, un ejemplo, con el Club 20 Amigos, un club de la zona oeste de nuestra ciudad, un club que es una organización social en sí, un club que hoy se reconoce como una de las instituciones más pujantes del oeste de nuestra ciudad. Y ahí destaco, por sobre todas las cosas, un gran compromiso y por sobre todas las cosas el hecho de estar de muchos compañeros y compañeras del área que han generado hoy una posibilidad de que docentes, estudiantes y docentes de nuestra universidad puedan sostener sus trabajos en lugares como ese, con experiencias que van desde teatro para adultos mayores, radio, apoyo escolar, pero también que pasan por procesos curriculares como lo es la murga del 20 Amigos, una gran experiencia que nos ha como allanado un poco el camino para poder terminar de delimitar alguna de estas ideas que teníamos del programa. Y ahí hago un poco referencia, digo, con Claudio nos comentaba previamente de esta, también la idea de la Universidad de Río Negro de poder en algún momento pensar en alguna de estas plataformas. Yo creo que, bueno, nomás por los años y por la experiencia, creo que los centros comunitarios en Mar del Plata y la Universidad Popular son experiencias en sí que datan de, como digo, más años y que tienen un gran recorrido y que han sido plataformas también en las cuales nosotros hemos basado nuestro trabajo a la hora de pensar este programa en Rosario,
muchas veces creo que estas herramientas, como ser, bueno, el programa académico territorial y las experiencias de Córdoba y Mar del Plata, han permitido generar cambios no solo a la hora de ver los papeles, sino también a la hora de internalizar hacia la idea de pensar la política de gestión de la extensión en nuestras universidades. Es decir, nosotros en su momento pusimos algunos ejes que regían al programa académico territorial y que hoy lo siguen rigiendo, pero que sin embargo después se han transformado en ejes de gestión y, como bien Romy decía, en una idea también de militancia misma de la universidad pública. La cuestión de la extensión crítica en su momento, cuando empezamos a hablarla, tenía que ver con una idea de un paradigma diferente, pero sin embargo hoy no deja de ser un paradigma distinto de universidad también, y en eso, bueno, creo que todas estas experiencias comparten esa mirada, comparten un poco la idea de pensar la extensión crítica como motor de nuestras universidades públicas, y bueno, en territorial yo creo que hubo algunos cambios que se generaron producto de la aplicación o de pensar este tipo de políticas, como por ejemplo la necesidad de rever la identificación y el abordaje principalmente de las problemáticas y las demandas. Yo creo que eso ha sido una gran enseñanza que nos deja este programa, que tiene que ver con la priorización y la idea de trabajar principalmente sobre las demandas y problemáticas reales de la sociedad. Eso ha sido un cambio de paradigma también hacia el interior de nuestras prácticas que hemos incorporado. El pensar también que lo válido de estas iniciativas es si las reconocemos desde un arranque como propuestas de formación en contexto de estudiantes. Creo que si no las encaramos desde ese punto de vista no son válidas. Romy hacía referencia a las prácticas sociocomunitarias, Conrado también podrá hacer referencia después a alguna de estas cuestiones que ellos también tienen en su universidad. Creo que es un poco también lo que ha marcado el camino del programa en estos pocos años que lleva en nuestra universidad, y un poco ha sido también la punta de lanza para pensar hoy la institucionalización de las prácticas sociales educativas en nuestra universidad. Venimos trabajando desde hace un tiempo en eso, me parece que eso ha sido una cuestión fundamental. También, otra de las cuestiones que hemos notado como cambios o como avances en torno a luego de la implementación de este tipo de políticas, tiene que ver con la mirada misma de las organizaciones respecto al potencial del vínculo con la universidad. Creo yo que eso no es casualidad, sino que es también fruto y producto de un cambio también de paradigma a la hora de pensarnos nosotros mismos en el vínculo con esas organizaciones. Y por sobre todas las cosas, creo yo que lo que nos marca, y eso sí, el programa integral metropolitano es un poco nuestra insignia a la hora de pensar este tipo de programa, es el sostenimiento de las prácticas a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es algo fundamental y que es la base por sobre la cual uno construye luego el vínculo con organizaciones, y uno también nota que los universitarios, la comunidad universitaria, pasa a ser miembro activo de la vida de esas organizaciones producto de un sostenimiento que principalmente tiene que ver con la característica que por lo general le imprimimos quienes hacemos extensión universitaria, que tiene que ver con el ponerle el cuerpo, con el estar y con el acompañar. Me parece que eso es fundamental y que ha sido una cuestión que ha marcado en Rosario y en muchas otras universidades también este cambio de paradigma a la hora de pensar la extensión en nuestras universidades. Y para cerrar, me quisiera cómo ha aportado, a mi parecer, este tipo de programas a la hora de pensar la pandemia. Y bueno, yo creo que principalmente lo que rescato y lo que rescatamos, porque lo charlábamos hace un rato también con algunos compañeros y compañeras cuando estábamos pensando en cómo encarar la charla de hoy, tiene que ver con las enseñanzas que nos deja. Digo, Romy hacía un poco referencia a cómo las demandas y las problemáticas han cambiado totalmente, los tiempos han cambiado totalmente en estos últimos meses,
Y creo que ahí la enseñanza tiene que ver con la posibilidad de cómo administrar estas demandas, cómo pensar también nuestro rol a la hora de posicionarnos en el vínculo frente a una organización. Me parece que eso ha sido fundamental. Y por sobre todas las cosas, creo yo, esta cuestión de lo humano. Digo, rescato muchísimo, acá hay algunas compañeras, hay algunos compañeros que han estado durante estos meses acompañando la cotidianidad de estas organizaciones, las cuales han sido parte o han sido uno más a la hora de pensar el abordaje de esta contingencia que nos toca atravesar. Entonces eso lo tomo como una enseñanza. ¿Cómo pienso el post-pandemia? En realidad todavía creo que no nos hemos podido tomar el tiempo para pensarlo, pero cómo lo pienso tiene que ver con una gran relación con las propuestas que hoy presenta Romy y que va a presentar Conrado. Yo creo que las referencias territoriales hoy son claves a la hora de pensar la extensión en las universidades, creo que generan no solo... Y destaco en eso la territorialidad en los términos de decir, no precisamente espacios universitarios en el territorio, sino muchas veces en vínculo con. Digo, creo que las mejores experiencias se terminan dando, en nuestro caso con el Club 20 Amigos, es una gran experiencia que data de muchos años y que llevó a la apropiación del espacio y de la idea por parte tanto de los miembros del club como de los universitarios. Entonces, creo que un poco el pospandemia viene por ahí, viene en darle valor a estas experiencias que tienen principalmente el anclaje en lo territorial, y se relaciona mucho con las universidades populares, que Conrado va a comentar en un rato. Digo, es una experiencia que nosotros venimos trabajando en nuestra universidad y que tiene que ver con la ampliación de las políticas de inclusión de la universidad, que tiene que ver con la posibilidad de generar procesos previos a la inserción universitaria, que tienen que ver con generar procesos de inclusión de jóvenes subalternizados, que tiene que ver con un vínculo mucho más cercano con sectores que, como siempre hablamos, muchas veces ven a la universidad como un horizonte muy lejano, y creo que el trabajo nuestro tiene que estar en seguir sosteniendo la idea de cada vez acortar más esa brecha, de cada vez trabajar más para que más jóvenes puedan llegar a nuestras universidades. Así que, bueno, para mí un honor poder participar y más poder comentar la experiencia del programa académico territorial junto a dos grandes experiencias que yo creo que son como joyas del sistema universitario argentino y que deberían ser mucho más valoradas, y que, bueno, esperamos que en este proceso que se viene dando en los últimos años de crecimiento a nivel institucional de la extensión, podamos replicar en otras esferas también. Así que gracias, Claudio, y bueno, un gusto, Conrado y Romy, y a cada uno y a cada una de las presentes también gracias por haber estado hoy. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, de amigos y amigas de la Universidad de Rosario, con quienes nos conocemos hace rato. Puedo dar fe, él no lo va a decir por pudor, digo, puedo dar fe que lo que expresó en palabras está respaldado con los hechos. Muchos de los que hemos tenido la oportunidad de ir a Rosario, a evaluar el territorio, los mismos espacios que él recién relataba, podemos dar fe de ese vínculo cercano, digamos, muy estrecho entre universidad y organizaciones sociales. Me parece que estas experiencias, y particularmente el programa, tienen esta particularidad, es decir, nos desplazan un poco de la lógica de las convocatorias, de la lógica concursal, para acercar una lógica de articulación permanente con las organizaciones sociales, de potenciar el abordaje complejo e interdisciplinario de las problemáticas. Así que muchísimas gracias, Santiago, y en tu nombre a todo el equipo. Conrado, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, quien también tiene una vasta experiencia en la gestión universitaria. Te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, como tanto Romina como Santiago lo dijeron, un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Río Negro, en mi caso por tu intermedio, Claudio, que nos
han invitado a participar de este espacio que podríamos denominar de reflexión, que está en esta situación que también describió Romina al principio. Mientras hablaba ella, me vino a la mente un párrafo del Capital de Karl Marx, que planteaba que todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profano, los hombres al fin se ven obligados, forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Fíjense si no tiene muchísima actualidad en todos los desafíos, interrogantes, falta de certezas que estamos atravesando desde lo personal, cada uno de nosotros, y desde lo colectivo como sociedad. Por ahí está, también hay un libro que lleva ese título, que es de Marshall Bergman, que planteaba esta serie de cambios, pero como decía Romina al principio, es una de las, por lo menos como de varias generaciones, la primera vez que tenemos que enfrentar algo con tanta falta de certezas, y lo cual lo vuelve por momentos muy insoportable para cómo estamos diseñados a pensarnos nosotros y cómo estamos diseñados para pensar nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, antes de entrar un poco, antes de todo quiero aclarar que, bueno, que Romina desarrolló un marco teórico impecable, al cual nosotros también desde hace mucho tiempo adherimos a estos cambios de paradigmas de la concepción de la extensión. Ya resulta anacrónico pensar que hay alguien que posee el conocimiento y lo derrama a quien no lo tiene, como era si se quiere, para resumirlo, la concepción iluminista, y entrar a trabajar en lo que podremos denominar una avenida de ida y vuelta, lo que representa el diálogo de saberes, que también conceptualizó Romina al comienzo, y por lo cual voy a ahondar mucho más. Quiero empezar por una reivindicación al sistema universitario, a la Universidad Pública Argentina, porque realmente en todo este marco, en este contexto, en estas condiciones que nos golpearon fuertemente, para lo cual nadie estaba preparado, por más que siempre haya polémica de una medida u otra, la verdad es que no estábamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, de estas características, con estos alcances. Sin embargo, la universidad rápidamente pudo reacomodarse. Muchas veces nosotros somos muy de plantear para afuera muchas cuestiones con mucha vehemencia, pero somos muy conservadores para adentro para producir cambios en lo que respecta a las cuestiones internas de nuestras instituciones. Sin embargo, a lo mejor por motivo de la pandemia, rápidamente pudimos adaptarnos, obviamente con todas las situaciones que por ahí se describieron anteriormente, utilizando herramientas por ahí pedagógicas que ya existían, como estas cuestiones tecnológicas, pero que eran subutilizadas, y que en este contexto nos permitieron, por lo menos en la mayoría de las universidades, algunas más temprano, otras más tarde, pero que la mayoría de nuestros estudiantes puedan terminar el año, no perderlo, rendir las materias, que eso es una cosa para rescatar en términos de lo que fue la readaptación de nuestras universidades y nuestro sistema. En lo que respecta a la extensión, como se dijo acá, obviamente que fue un golpe mucho más duro por lo que hace a la esencia de nuestro trabajo en el territorio, y con todas las restricciones producto de la emergencia sanitaria, hubo que repensar los alcances y replantearnos nuestro modo de relación. Antes de entrar por ahí en el programa de universidades populares, que un poco Claudio me pidió que yo pueda comentarlo, hay un marco que nos lleva hay ideas fuerzas, hay norte que nos llevan como gestión. Yo como secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba tengo la suerte de que nuestro rector haya planteado
desde el comienzo mismo del inicio de las actividades cuando asumimos, una revalorización muy importante de la extensión universitaria, planteando esto como el conocimiento, el bagaje de conocimiento que posee la universidad, tiene que estar, de alguna manera, tenemos que pensarlo al alcance de toda la sociedad. La universidad no puede conformarse con ser formadora de las personas que tienen la posibilidad de asistir a los distintos campos universitarios para cursar una carrera de grado y obtener un título universitario. La posibilidad de que las universidades públicas se relegitimen permanentemente con la sociedad, de la cual son parte, y también, y hay que decirlo, de las cuales nosotros como universidades públicas nos financiamos, tiene que tener también la posibilidad de poder ofrecer siempre en este diálogo, a partir de las necesidades, a partir de los problemas, a muchas más personas de las que cursan una carrera universitaria, porque planteo desde dos puntos de vista que tienen que ver con que el conocimiento hace también a la posibilidad de el desarrollo de las libertades, porque primero, desde el punto de vista que el conocimiento libera de las trabas que produce la ignorancia, y en segundo lugar, porque el conocimiento también permite administrar de manera más racional nuestro libre albedrío, para muchísimos aspectos. Así que me parece que desde esas premisas, nosotros rápidamente tuvimos la posibilidad de tener muchos programas. Yo voy a mencionar algunos. Hay uno que es muy parecido a lo que está desarrollando Romina en Mar del Plata, que se llama Puntos de Extensión, que nosotros, sin tener una situación edilicia dependiente de la universidad, pero sobre todo con clubes, donde se destaca el Club Atlético Belgrano, que muchos lo conocen por ser un club importante de fútbol, pero que está enclavado en un barrio característico de nuestra ciudad de Córdoba, que es el barrio Alberdi, donde hay mucha participación social y en el cual el club tiene una relación y es eje convocante de las distintas organizaciones sociales, con el Club Instituto, con el Club Talleres de Córdoba, y con motivo de la pandemia hemos sumado muchísimas organizaciones sociales, comedores comunitarios, organizaciones feministas, que están enclavados en distintos barrios donde hay una situación de vulnerabilidad muy grande, y a partir de ella constituimos los puntos de extensión, que es la presencia de la universidad para poder desarrollar distintos tipos de tareas que van desde cuestiones vinculadas a la niñez, a los adultos mayores. En esta situación, obviamente, como planteaba Romina, ha habido emergencias y hemos tratado de llegar y poder colaborar desde la universidad con comedores populares. Desde otros programas hemos realizado con un programa que se llama Ciencia y Tecnología, máscaras faciales con las impresoras 3D que nosotros en un momento utilizamos para dar apoyo escolar y los transformamos para realizar máscaras faciales para los trabajadores esenciales que tengan y se distribuyeron. También desde nuestra universidad se desarrollaron la producción de alcohol en gel, capacitación en buenas prácticas en la manipulación de alimentos, hecho específicamente para la cuestión de mitigar los riesgos de contagio a las personas que tienen que trabajar en los comedores. En definitiva, hemos tratado de poder llevar con muchísimos estudiantes, porque también esta es otra cosa que les quería comentar. En la Universidad de Córdoba existe otro programa que se llama Compromiso Social Estudiantil, en el cual todos los estudiantes de la universidad tienen que realizar trabajo socialmente relevante enmarcado en un proyecto extensionista. Esto quiere decir con contraparte, con un director, antes de recibirse. Entonces eso también nos ha permitido como tener muchos estudiantes en la capacidad de poder
llevar adelante este tipo de actividades que sobre todo se profundizaron o se redireccionaron con motivo de la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos dos programas muy importantes, que son el programa de adultos mayores, donde regularmente recibíamos a más de 3.000 adultos mayores en el marco de un año. Obviamente que por la situación de riesgo de esa franja etaria se tuvo que redireccionar y poder adaptarlo a lo que pudimos hacerlo de manera virtual. Ahí tenemos talleres desde teatro, pasando por fotografía, hasta filosofía, hasta obviamente también ejercicios y manejo de tecnología, para que también se puedan insertar en distintas situaciones de sus trámites, que en este caso sí tratamos de ayudarlos, sobre todo con la situación de las personas que tenían que realmente ir a hacer una cola a un banco en este contexto para ir a cobrar, la posibilidad de que puedan manejar algunos dispositivos vinculados al home banking, por ejemplo. Y el otro gran programa que se vio resentido con esto es la Escuela de Oficios, que nosotros recibimos alrededor de 5.000 personas anualmente para formarse en distintos oficios, en más de 23, y que obviamente también se ha visto resentido este año, y en este segundo semestre pudimos acomodar para poder dictar de manera virtual algunas de las actividades, pero como decía Romina, no es lo mismo, y vamos a tener que ver, si esto continúa así, cómo podemos readaptar algunas cuestiones en el marco de algunos protocolos mínimos para que podamos volver a encontrarlos, por lo menos con algunas de estas personas. Y otra de las cuestiones que planteó Santiago, que también es muy importante, nosotros también es una universidad grande, la Universidad de Córdoba, y había muchísimo trabajo en distintos lugares, muchas veces se superponían intervenciones de una facultad con otra en el mismo barrio. Nosotros creamos el banco de organizaciones que son contraparte en actividades de extensión, donde tenemos más de 350 organizaciones que hay un banco donde están georreferenciadas, donde se puede acceder a ver qué proyectos se están realizando en cada cuadrante de la ciudad de Córdoba. Y la verdad que eso nos permitió muchas veces poder encontrar al estudiante que quería participar en un proyecto de extensión, poder encontrar que a lo mejor se estaba desarrollando para poderse sumar, y a lo mejor quienes pretendían tener un proyecto determinado pudieron ver si realmente era necesario en ese lugar, porque no se superponía con otras actividades que ya se estaban desarrollando, que perseguían el mismo fin. La función, esto es una opinión personal, yo creo que la situación que nosotros estamos atravesando, que es muy complicada desde lo social, va a requerir que las universidades tengan la posibilidad de colaborar en ese marco para poder mitigar, y también yo suscribo a lo que planteó Romina y Santiago. Hay cosas que son insustituibles del Estado en los niveles de gobiernos, tanto nacionales como provinciales como municipales, pero que en este contexto la universidad va a tener que poner el bagaje de conocimiento que posee a disposición de poder mitigar, o en todo caso discutir conjuntamente con las organizaciones, con las personas que están en determinados territorios, para poder diseñar cuestiones que permitan reconstruir un poco este tejido social que ha estado afectado. Y como todo el mundo sabe, muchas de las cuestiones que nosotros vemos se han profundizado a partir de esta pandemia. No voy a reiterar la brecha de conectividad, que es fundamental, sobre todo para la escuela primaria y la escuela media, que muchas veces también como universidades no tenemos en algunos casos sí, pero no tenemos en general mucha relación con la escuela secundaria, y me parece que nosotros estamos tratando con estudiantes también de hacer un acompañamiento
en base a la problemática que nos determinan muchas de las organizaciones que trabajan con nosotros en el punto de extensión, estamos acompañando en este momento a 120 estudiantes en situación de vulnerabilidad con parejas de estudiantes voluntarios que, y gracias al apoyo obviamente de las familias que nos permiten y la posibilidad de buscar conectividad como podemos, para que sea menos traumático el paso en esta situación de emergencia de no poder asistir a la escuela. Bueno, con respecto al programa de universidades populares, un poco la historia no es una cuestión que hayan surgido aquí, con esta gestión del rectorado. Existen universidades populares en la Argentina, han existido desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fundamentalmente en Europa, vienen a reemplazar lo que se podría denominar las viejas escuelas de artes y oficios, pero tienen la posibilidad de tener una cuestión distintiva, que es, en definitiva, su objetivo principal es la de construcción de ciudadanía y la posibilidad, que lo que ahora vemos que está muy de moda, esta frase que es de aprender durante toda la vida, que es un poco también de las claves donde las universidades deberían tener siempre la posibilidad de tener presente que como también lo incorporé en el debate Romina, los factores clásicos de producción ya no son los que determinan en el mundo del trabajo. Esto es materia prima, trabajo y capital. Con los avances tecnológicos vamos a necesitar la posibilidad de un conocimiento permanente por parte de los trabajadores y la posibilidad de que estos puedan seguir aprendiendo durante toda la vida para poder, o en un caso, conseguir nuevos empleos que a lo mejor ahora no sabemos cuáles van a ser, pero sabemos que van a ser diferentes en el futuro, o mantener los que ya tienen, a los que se le incorporan avances tecnológicos que, en el caso de que no tengan esa adaptación, se podrían quedar en el camino, porque la idea fundamental de entender esta educación para toda la vida es que no quede nadie atrás. Como les decía, las universidades populares en la Argentina existieron. En 1917 en Córdoba, un año antes de la reforma universitaria, existía una universidad. A principios de siglo hay universidades populares en La Boca, está la Universidad Popular de Belgrano, y tuvieron como su auge la CGT en los años 40, también instauró una universidad popular. Tuvo su apogeo en la década del 50 y del 60, a tal punto que hay un decreto, el único antecedente que hay del entonces presidente Ilia, que reconoce a las universidades populares y plantea, le autoriza usar el nombre de universidades porque todo el mundo sabía qué alcance tenían, sabían que no era una extensión para recibirse de médico o de arquitecto, porque había un gran conocimiento popular de lo que significaba. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, las universidades populares en algunos lugares del mundo, y a donde hay hoy un desarrollo muy importante es en España, sobre todo en la región de Extremadura, donde hay una asociación de universidades populares que son autónomas, donde ellos obtienen su propio financiamiento. En cada localidad de Extremadura de más de 500 habitantes hay una universidad popular. Obviamente nosotros como universidad, la idea que tuvimos y que hasta ahora está funcionando bien, es para dar empuje y comienzo a esta institución, nos asociamos con las distintas municipios y comunas de la provincia de Córdoba, donde sin mayor presupuesto que la posibilidad de tener un pequeño espacio, sea la comunidad la que determine cuáles son las necesidades de cada región. En esto sí es muy importante tener en cuenta cuál es la realidad o el entramado productivo, social, cultural de cada localidad o de cada región, que en Córdoba es muy dispar. O sea, no es lo mismo
un municipio que está situado en el este de la provincia a un municipio que está situado en el noroeste. Son absolutamente distintas desde lo cultural, lo social y lo productivo. Y en este caso también nos permite reconocer los saberes adquiridos de las personas de esa comunidad. Muchas veces los propios docentes de los cursos que damos son las personas que poseen ese conocimiento, que lo vienen arrastrando y que nosotros también como universidad les reconocemos ese conocimiento que lo tienen porque lo tienen, no es porque lo hayan aprendido en ningún instituto. Y son los que forman, por ejemplo, a las futuras generaciones, y muchas veces es muy importante porque hay oficios que tienden a desaparecer y esas personas son los que forman en lo que en otra época se denominaban los discípulos. En este caso particular, nosotros hemos tenido experiencias virtuosas, tenemos más de 60 universidades populares en todo el territorio de la provincia de Córdoba, donde se dictan distintos tipos de cursos. O sea, nosotros también es como que reproducimos todos los programas que tenemos en nuestra secretaría. A partir de las necesidades que existen en un lugar, podemos llevar cursos para adultos mayores, para la niñez, oficios, y la verdad es que nos ha ido muy bien en muchísimos aspectos. Hemos firmado con más de 100 municipios de comunas, y actualmente, como les decía, más de 60 están funcionando. Hay muchas localidades, por ejemplo, que requerían, cuando se instalaba algún emprendimiento, muchas veces mano de obra de las grandes ciudades, porque no existía, por ejemplo, un soldador, no existía, por ejemplo, alguien que pueda hacer herrería, y a partir de que la comunidad, conjuntamente con los gobiernos locales y las distintas fuerzas que integran una comunidad, determinan que a lo mejor era importante hacer un curso de tal, y había un compromiso de otro sector de que los egresos de ahí iban a tener un trabajo en blanco, la universidad dictó los cursos, y hoy tenemos más de 50 personas que han obtenido el primer trabajo registrado a partir de la formación que tuvieron en los distintos cursos de las universidades populares. La verdad que, bueno, las universidades, nosotros apostamos a que esto se consolide en el tiempo y que pueda ir adquiriendo con el paso de los años algún nivel de autonomía que permita formar asociaciones que en esa construcción colectiva haga un instrumento mucho más fuerte para la hora de poder solicitar distintos aspectos en los gobiernos de todos los estamentos, porque pueden representar una masa crítica para formar muy importante si hay este espíritu de colaboración entre todas las universidades populares, y en eso estamos trabajando. Obviamente, con la pandemia, y como bien se dijo anteriormente, hubo distintas fases o distintos tiempos. En algunas localidades hoy no existen, son pocas, pero no existe ni siquiera un caso. En otras hay restricciones muy importantes. Estoy hablando del interior de la provincia de Córdoba, y pudimos también desarrollar muchas instancias comunes de formación y concientización vinculadas a la pandemia de manera virtual, y a donde se pudo seguimos trabajando de manera presencial. Hubo muchas situaciones concretas que están muy vinculadas a la forma de vida de cada región. Ustedes saben que Córdoba tiene un fuerte componente turístico. La verdad que hay localidades en las sierras muy chicas que el 60 o el 70% de los ingresos provienen del turismo, que están en una situación muy complicada. Nosotros estamos trabajando con ellos para imaginarnos protocolos en lo que se dice el turismo post-pandemia, pero que no sabemos si es post-pandemia o cuándo va a ser,
Pero bueno, la verdad, como bastantes gobiernos ya lo han anunciado, va a haber una temporada de verano en Córdoba, y estamos preparando a partir de la universidad, con estas universidades populares que tienen esto, a conformar los protocolos y la formación de todas las personas que van a estar trabajando en ese ámbito, cuando todavía va a existir la posibilidad clara de contagio. Bueno, yo para terminar, les quería plantear que la idea central es que creemos, estamos convencidos que la universidad, además de su rol de formadora de profesionales, que también producto de los programas y de la extensión universitaria, no tienen que ser profesionales, tienen que salir también, además con un título universitario, ciudadanos comprometidos con su tiempo, con su sociedad, pero también, además de apelar a que cada vez más personas puedan acceder a la educación superior tal cual la concebimos, la universidad necesariamente tiene que estar a la altura para poder brindar y reconocer tramos de conocimiento, diseños curriculares a trabajadores, a personas que se tienen que formar en algún aspecto determinado. Yo les pongo un ejemplo concreto. En muchos de los lugares de Córdoba, muchas personas necesitan saber de control numérico para poder trabajar en determinados aspectos, y la verdad que a nosotros nos parece muy importante que no tenga que venir a estudiar 5 años de ingeniería, sino que a lo mejor en 7 meses la universidad le pueda certificar que conoce y que aprendió ese tipo de situaciones. En definitiva, la idea es de poder abrir la sociedad, la universidad a la sociedad, o sea, resignificar los principios de la reforma universitaria, que permitió en su momento, hace 100 años, que muchos sectores de nuestra sociedad que estaban imposibilitados de tener acceso a la educación superior pudieran ingresar. Creo que 100 años después, la idea es abrir las puertas de adentro hacia afuera para que cada vez más personas puedan adquirir conocimientos que la universidad certifique. Yo corto ahí y agradezco nuevamente a todos la atención, y estoy dispuesto a seguir conversando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por el amplio panorama que nos brindaste, Corrado. Parece muy interesante quedarnos con de todo lo muy interesante que dijiste, la necesidad de reconocer trayectos formativos, no solamente en los títulos de grado y de posgrado, sino trayectos formativos que le permitan a los y a las ciudadanas y ciudadanos acceder a insertarse en el mercado laboral. Me parece que es una de las cuestiones que nosotros también estamos poniendo en la agenda y viendo cómo abordamos el año que viene, así que gracias por compartirlo con nosotros. Abro el espacio al intercambio, al diálogo, si hay alguna pregunta para compartir. Claudio, ahí hay algunas preguntas, ¿vos las estás viendo? Sí. Ahí la vi, la de Vero. Verónica Ecker, perdón. Me gustaría saber si trabajaron vinculando los centros de de ser así, tal se tuvo. Muchas gracias por los aportes. Dale. En realidad, a ver, sí.
detección con el municipio y también con la provincia. Después, ustedes saben que el trabajo territorial y con las organizaciones y movimientos sociales también aparecen lugares de disputa, entonces se acompañaron algunos reclamos frente a la municipalidad o ante la municipalidad, porque estos comités barriales de emergencia con los que estamos trabajando tienen reuniones semanales con la municipalidad del Partido General Pueyrredón, y la universidad acompaña y participa también de esas reuniones de contingencia, donde muchos actores institucionales de la ciudad trabajan. El Centro de Telemedicina y de Acompañamiento Psicosocial, porque se hace también un acompañamiento desde salud mental y desde trabajo social en cuanto a otras necesidades que van surgiendo, sobre todo con las personas que están en situación de aislamiento o esperando el resultado de un diagnóstico, también se hace articulado con políticas públicas. O sea que sí, el trabajo es permanente. A veces en una muy buena coordinación y a veces también en el lugar de la diferencia o el debate acerca de esos modos. El hecho de que la Universidad Nacional de Mar del Plata acompañara también con la entrega de alimentos también tuvo que ver con que no siempre la entrega de alimentos sostenida desde el municipio llegaba en las cantidades o en los momentos en que se consideraban urgentes. Entonces quiero decir, a veces se trabaja, siempre se trabaja en articulación, a veces desde la diferencia y a veces desde la posibilidad de potenciar algunos dispositivos, ¿no? Gracias, Romy. ¿Alguna otra pregunta? Rodolfo pregunta, felicitaciones por las exposiciones. En el caso de la Universidad Popular, ¿el financiamiento se articula con las instituciones locales para Corrado? Sí, dos cosas. Aprovecho para también hacer una pequeña reflexión de otra de las, la Amabel. O sea, lo que hice con la cuestión de Mar no tiene que ver con la... ¿Se escucha? Sí, dale. Sí, la referencia que hice al comienzo fue una frase que me acordé a partir de reflexiones que hizo Romina, que tiene que ver más que nada con una descripción de la realidad, más vinculado a lo mejor a la sociología, si se quiere, y bueno, a lo mejor para no ofender a nadie puedo utilizar la letra de Virus cuando dice todos los sólidos se en una de las canciones, no sé, los más viejos se van a acordar de Virus, pero lo que me quería representar es cómo de golpe cambió nuestra vida y desde lo individual y desde lo social, al punto tal que todavía no sabemos ni las consecuencias que tiene en nuestro organismo o las secuelas que tiene este virus, por más que nos curemos, tampoco todavía sabemos cómo vamos a quedar psicológicamente y como cada uno de nosotros cuando terminemos de atravesar esto, con todos los problemas que hemos atravesado en este momento. Con respecto a la pregunta concreta de Rodolfo, nosotros contamos con un presupuesto desde el área desde la universidad, donde de manera equitativa vamos tratando de distribuir para poder financiar muchas veces a los capacitadores que dictan los cursos. El resto de los gastos generalmente se hace cargo el municipio, la comuna. Esto es a lo mejor los viáticos de la persona que tiene que viajar para darlo, pero muchas veces, por eso es lo importante de esta situación, es que muchas veces quienes son los que dictan los cursos son personas de la localidad o de la región, donde obviamente se ciñen por ahí a un diseño curricular
que nosotros ya tenemos certificado, o por lo menos revisado en una oficina de certificaciones que está en la Secretaría Académica, que tiene que ver a lo mejor con los cursos de oficio, y bueno, no contamos con un presupuesto súper, pero de a poco, y es entre los organismos públicos, o sea, o es la universidad o es el municipio quien tiene la posibilidad de financiar las situaciones. Muchas veces decimos, voy a poner un ejemplo, hay un curso, se necesita, no, por X motivo, un curso de albañilería, para decirlo de alguna manera, o de pintor. Nosotros tenemos, o de construcción en seco, que es lo que comúnmente se denomina DURLO. Muchas veces nosotros proveemos el capacitador, nosotros nos hacemos cargo del capacitador, y todos los materiales que son importantes para la práctica de ese curso, de alguna manera los provee el municipio, o por los corralones que tienen, por la tarea cotidiana del municipio, o muchas veces muchas, no sé, cooperativas que están formadas, son las que proveen la posibilidad, porque también les interesa que puedan no tener que contratar a personas de grandes urbes, sino a sus vecinos. Les interesa hasta por una cuestión les parece mentira, pero muchas veces en los pueblos más chicos hay una confianza distinta y prefieren darle trabajo a la persona que es vecino. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Corrado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna reflexión? Si no es así, lo vamos liberando. Sobre todo a Santiago. Sí, sí, ahí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer. Agradecer el espacio, un reconocimiento también a Claudio y a la Universidad de Río Negro de estar compartiendo diversos espacios de diálogo y de compromiso con la extensión universitaria, y sobre todo el escuchar tanto a Romina, a Santi, dos queridos amigos y amiga, y a Conrado. Me parece que primero una pequeña reflexión a la cual voy a ligar una pregunta, sobre todo pensando en el título, en los desafíos y perspectivas post-pandemia del trabajo con los territorios, podemos pensar en alguna de estas alternativas o de este gran concepto. Romina siempre tiene la posibilidad de conmovernos con el diálogo, con las palabras, y de repensar muchas veces las cuestiones que veníamos pensando o que preexistían previamente en nuestra cabeza respecto de algunas ideas sobre la extensión. Y siempre en estos últimos espacios y tiempos hemos compartido más que nada recetas de cocina y algún pensamiento crítico respecto de la actual situación. Pero me parece que trae un concepto que es clave respecto de la idea de los lazos sociales o de los lazos solidarios. Y ahí recordaba el concepto de la esperanza. Recordaba lo que Vicente Citolema decía, que nosotros como sujetos, como actores sociales, como universidad, debemos ir tras una esperanza planificada. En ningún lado está escrito, en ningún libro está escrito que el destino del hombre y la mujer sea la infelicidad, sea la tristeza, sino que el destino nuestro tiene que ser la esperanza planificada, decía Citolema, y que en ese sentido hablaba de la esperanza como el luchar junto a otro para que la alegría sea el resultado de una esperanza planificada. Si el desafío de nuestras universidades tiene que ver con esto, entendiendo también de que siempre nuestra proclama ha sido cambiar el mundo, desde la docencia, desde la universidad, de tratar de cambiar el mundo, pero sin renunciar al amor y a la esperanza. Me parece que quizás ahí tenemos un desafío o un debate a futuro respecto de la pospandemia en estos términos que nos hablaba Vicente Citolema, de
si debemos seguir construyendo la esperanza como la posibilidad de construir junto a otros y otras. ¿Es una pregunta? Construcción de esperanza planificada. Buen horizonte. Creo que lo peor sería pensar que no hay hacia dónde ir. Que solamente la repetición y la proyección eterna de las situaciones de inequidad, de colonización, de subordinación, que de alguna manera alteran los estados humanos en los que vamos conviviendo, tienen que darnos ese quiebre, esa posibilidad de pensar otros caminos. Un poco esa es, me parece, la propuesta de poder pensar. Y la pandemia nos trajo cosas dramáticas y terribles, pero también me parece que abre la oportunidad de volver a pensar el escenario que habitamos, ¿no? De que hay otras maneras de sostener y de defender la vida y de desarrollarnos humanamente en este mundo. Creo que ese parate, esto que sí se planteó como una interrupción, porque si bien hablábamos del agotamiento y de que no hemos parado de trabajar, un poco esto que hablábamos con Claudio antes de iniciar, no significa que no lo estamos haciendo de otra manera. Digamos, algo se detuvo en el modo en cómo habitualmente hacíamos las cosas. Entonces es una oportunidad en este pospandemia de hacer cosas de maneras diferentes. Cuando yo hablo de esta automatización de la que habla Diego Sturward, de esto que él llama estandarización de las formas de vida, dice, nos han enseñado el éxito de este sistema económico y social, es ver la vida como un objetivo empresarial. Entonces cuando vos hablas de la esperanza, de este otro horizonte, tiene que ver con esta posibilidad de corrernos de esos vectores, vuelvo a decir, pseudoeternizados, que parecieran que es la única manera de habitar el mundo, para presentarnos otras maneras alternativas de hacerlo. De hecho, me parece que la cantidad de espacios que hay en este momento de debate sobre feminismo, sobre soberanía alimentaria, sobre modos económicos y productivos alternativos, etcétera, etcétera, muestran, ¿sí?, la aparición sobre la escena de otras maneras de vivir, de pensar, de sentir y de hacer. Entonces, más allá de lo drástico, lo dramático, bueno, es una crisis profunda que nos tiene que permitir volver a elegir por lo menos, ¿no? O sea que sí creo que hay una esperanza planificada. Planificada entre comillas, en lo difícil de planificar en estas circunstancias, pero entendiendo y teniendo la esperanza de que la vida continúe y que puede ser mejor y más justa, más feliz. Gracias, Romy. Bueno, me parece que con este mensaje esperanzador y con estas experiencias, como ahí decía una de Perla que nos acompañaba, con estas experiencias que nos permiten pensar en el escenario que viene y aquellas universidades que no tenemos estos desarrollos, cómo llevarlos adelante. Parece que podemos despedirnos agradeciéndoles a cada uno y a cada una de ustedes por estar presentes, al equipo de extensión, está Juli, Vero, estaban las subsecretarias, Marcelo, Rodolfo, bueno, todos los que hicieron, los que nos acompañan en la tarea cotidiana. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a los compañeros y compañeras de las distintas universidades que siempre están presentes. Hablaba Lucho, pero estaban de distintas universidades del país, está UCA, está de la Universidad Provincial de Córdoba, hay gran cantidad de compañeros y compañeras que siempre están haciendo el aguante y se valora muchísimo eso. Y por supuesto gracias a Corrado, Santiago y Romina por el tiempo, por la generosidad, por compartir estos recorridos que
que tanto bien nos hacen para pensar lo que viene. Así que muchísimas gracias y los invito a todas y todos a mañana encontrarnos a las 4 de la tarde para cerrar esta semana intensa, como decimos nosotros, que tuvimos gran cantidad de actividades, pero la vamos a cerrar con el último encuentro virtual de esta semana y en cuanto a formación de extensión también del año, con uno de nuestros referentes, que es Humberto Tomasino. Así que mañana a las 4 de la tarde los invito a una charla que seguramente también será tan rica como esta. Así que, Claudio, gracias. Sí, Claudio, Corrado. no, si me permitís, primero Sí, agradecer a todos, un saludo grande, bueno, Santiago se fue, pero a Romina, la verdad que fue un placer escucharla. Esta está Santiago. Estoy. No te había visto. La verdad que les quiero también comentar, nosotros, para invitarlos, a fines de noviembre, vamos a poner en marcha un mapa georreferencial que primero se va a lanzar y posteriormente vamos a tratar de hacer una medición de impacto de todas las tareas de extensión que hace la Universidad Nacional de Córdoba en territorio. Esto la mayoría son en la provincia de Córdoba, pero tenemos algunas actividades en otras provincias. Va a ser un mapa donde uno va a poder pinchar en un lugar y te va a aparecer los cursos que se dictaron, las organizaciones contraparte, que me parece que puede estar bueno como para tomar referencia y tener indicadores que nos permitan ver cómo estamos haciendo por ahí nuestro trabajo, y también en referencia a lo que Luis planteó, me parece que lo fundamental, esto, o sea, lo digo, que Santiago fue muy, muy claro cuando lo dijo, hay que como institucionalizar lo que hacemos. No puede ser a lo mejor que uno está bien con su conciencia por ir a cumplir una tarea en algún momento determinado de su carrera. Es importante que esté institucionalizado, y la verdad es que las universidades van a tener un rol muy importante desde mi punto de vista en la posibilidad de que podamos imaginarnos un futuro mejor, que yo creo que de eso se trata. Cuando la sociedad percibe que sus hijos o las futuras generaciones van a estar peor de lo que están ellos ahora, estamos complicados, y nosotros tenemos que trabajar de alguna manera para que la idea de futuro prenda en muchos sectores de nuestra sociedad para poder salir adelante. Yo creo, como Romina, que tenemos la obligación de hacer un mundo mejor después de esto, y nosotros como universitarios tenemos que estar a disposición también para colaborar en ese sentido, sin creernos que nos la sabemos todas, sin creernos como muchas veces sucede en muchos aspectos. Sí, entre todos tenemos necesariamente que buscar la posibilidad de la construcción de un mundo que merezca ser vivido. Y aprovecho también para saludar a Julia, que creo que es amiga de una prima mía, y hemos estado hablando varias veces por teléfono. Así que muchas gracias. Otro saludo para vos. Bueno, así que después les paso para invitarlos, que me parece que puede ser un buen encuentro para poder ver actividades de extensión. Totalmente. Buenísimo, Corrado. Gracias. Bueno, nos encontramos mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Un abrazo. Chau, Romy. Chau a todos. Un abrazo, Chao, gracias. Corrado. Chao, Romy. Chao, Santi.